Estimado oyente, te habla el misionero Dr. Núñez Estrella. Bienvenido, bienvenida a la reflexión de hoy con la Biblia abierta. En este día, el regreso de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Encuentre, además de reflexiones, estudios y mensajes bíblicos, programas de medicina en mi canal de YouTube Dr. Núñez Estrella, y por favor, no deje de suscribirse, activar la campana para que los programas le lleguen automáticamente y darle me gusta. Con esto me ayuda a crecer y que el mensaje les llegue a sus contactos. La reflexión bíblica de hoy la encontramos en Zacarías, capítulo 14, los versículos 3 al 5. Dice la palabra de Dios en Zacarías capítulo 14, versículo 3. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Amén. La segunda venida de Jesucristo es la esperanza de los creyentes de que Dios está en control de todas las cosas y que es fiel a las promesas y profecías de su palabra. Hasta hoy día se han cumplido todas las profecías dicho antes. Sin embargo, hay en la Biblia aproximadamente unas 17 profecías que no se han cumplido, de las cuales no voy a mencionar en esta ocasión. Los profetas del Antiguo Testamento no hicieron esta distinción entre los dos avenimientos. La palabra latina adventus significa venida. En el lenguaje cristiano se refiere a la venida de Jesucristo. Esto puede verse en escrituras tales como Isaías capítulo 7 versículo 14 y también capítulo 9 de Isaías versículo 6. Como muchas de las profecías, esta parece haberse cumplido anteriormente en los días de Acaz. La primera venida queda descrita en Isaías 9 versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. La primera parte habla de la humanidad, de su humanidad, y la segunda de su deidad. La siguiente parte del versículo apunta hacia la segunda venida, pero en Zacarías, en la lectura bíblica de hoy, de 14, los versículos 3 al 5, verdaderamente la narración de este acontecimiento demuestra que se trata de la segunda venida de Jesucristo a la tierra. Sus pies tocarán, como lo dice Zacarías, el monte de los olivos, y producirá cambios radicales en la topografía, lo cual dará lugar a la formación de dos montañas nuevas en el norte y en el sur, con un gran valle en medio. Nos enseña en este pasaje que el Señor mismo intervendrá como resultado de la profecía, que parece hablar de dos individuos. Muchos estudiosos judíos creyeron que habría ambas, un Mesías sufriente y un Mesías conquistador. Fallaron en entender que el mismo Mesías cumpliría los dos papeles. Jesús cumplió el papel del siervo sufriente, que nos habla el mismo capítulo 53 del libro de Isaías, en su primera venida. Jesús cumplirá el papel del rey y libertador de Israel en su segunda venida, pero Zacarías capítulo 12 versículo 10 y Apocalipsis capítulo 1 versículo 7 describen la segunda venida, mirando hacia atrás a Jesús siendo traspasados. Israel
y siendo traspasado, Israel y el mundo entero lamentarán por no haber aceptado al Mesías la primera vez que él vino. El regreso de Jesús a la tierra no es una doctrina exclusiva del Nuevo Testamento. Al igual que el apóstol Pablo y los demás autores del Nuevo Testamento, los antiguos profetas ya anunciaban que Dios pondría fin a la historia de este mundo. Esta es hoy nuestra bienaventuranza o bienaventurada esperanza. Por ejemplo, Salmo 96 está describiendo ese día de juicio o la venida en el Antiguo Testamento. El versículo 13, delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Mientras el arrebatamiento es una doctrina del Nuevo Testamento que jamás se menciona en el Antiguo Testamento, porque la iglesia como tal era un misterio no revelado en el Antiguo Testamento. La segunda venida está firmemente asentada en el Antiguo Testamento. Los salmos, aunque constituyen el libro de adoración del Antiguo Testamento, frecuentemente se refieren a la segunda venida de Jesucristo. Pero en este Salmo 96, el versículo 13 leído, describe que toda la creación está invitada a participar en el gozo festivo cuando el Señor llegue para gobernar al mundo. Los cielos se alegrarán, la tierra se gozará, el mar y todo lo que hay en él retumbará con alabanza. Ningún campo estará callado y cada árbol del bosque se regocijará dando la bienvenida a su Señor, porque Él viene para gobernar la tierra, juzgará con justicia perfecta y con misericordia absoluta. El Salmo concluye con la nota apocalíptica de que Jehová vino a juzgar la tierra con justicia y a los pueblos con su verdad. Jesucristo vendrá a juzgar la tierra, a ejecutar la justa venganza contra sus enemigos y a cumplir las promesas más grandes dadas a su pueblo. Entonces, ¿qué somos nosotros? Ese día será bien acogido por nosotros. Si este no es nuestro caso, empecemos ahora a prepararnos para encontrarnos con nuestro Dios, buscando el perdón de nuestros pecados y la renovación de nuestra alma para santidad. La base del juicio divino es la palabra o la verdad de la palabra de Dios y la persona del Hijo de Dios. Según Ezequiel, el capítulo 30, el versículo 3, generalmente la segunda venida se presenta en el Antiguo Testamento como el día de Jehová. La llegada de el día de Jehová por cuatro maneras distintas. En los tiempos de los profetas se reveló a través de acontecimientos tales como la invasión de Israel por poderes extranjeros, allá en el libro de Amós, las terroríficas plagas de langosta en Joel, el libro de Joel, y el retorno de los exiliados israelitas de la cautividad en los libros de Esdras y Nehemías. El conocimiento profético en este caso entremezclaba períodos escatológicos, o sea, ustedes saben que la escatología es parte de la teología que estudia las últimas cosas, de manera tal que ni los mismos profetas podían distinguir siempre los distintos tiempos del cumplimiento de sus profecías. Ese día llegó a convertirse en un amplio concepto bíblico. Los momentos más cercanos al tiempo de los profetas en que se cumplía la profecía se fundieron con aquellos que se prolongan hasta el final de los tiempos. Sin embargo, en Joel, el capítulo 1, versículo 15, el profeta veía esto como el día de Jehová y destrucción por el Todopoderoso. Esta expresión se refiere a todo momento en el que Dios juzga el mal y la rebelión, triunfando gloriosamente. En el futuro, el día de Jehová incluye el período de la tribulación, la segunda venida, el reinado milenial de Cristo y la destrucción final de los cielos y la tierra por medio del fuego. De ahí que con la primera venida de Jesucristo,
y la era eclesiástica, comenzará otra fase del día de Jehová. Los próximos 11 capítulos, desde el capítulo 13 al 14 de Isaías, contienen profecías contra naciones gentiles. La primera es Babilonia, la potencia mundial que aplastó a Siria alrededor del 909 antes de Cristo. En el capítulo 13 vemos a Babilonia conquistada por los medos y persas en el 539 antes de Cristo. De todas formas, algunas de las profecías miran más allá de ese evento, la destrucción final de Babilonia al término de la gran tribulación. Isaías capítulo 13 describe los horrores del desastre, terror y dolores en los versículos 6 al 13, disturbios celestiales terribles, una tremenda reducción de población. Algunos de estos versículos van más allá del triunfo medo-persa al día de Jehová, el cual afectará a todo el mundo y de hecho conllevará cataclismos en los cielos. Y los versículos 19 al 22 tuvieron un cumplimiento parcial, pero el desarrollo completo es futuro. Los que no se han preparado para encontrarse con Dios, como nos dice el versículo 6, aúllan ante la cercanía de ese día. En esto debe pensar. Será hasta la próxima en la voluntad de Dios. Que Dios siga bendiciendo su vida junto a los suyos.